tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Que no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Aleluya, amén, 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 aleluya, amén. Te adoraré, Señor, con todo lo que soy, y siempre cantaré de tu gran poder. Levantaré mi voz para cantarte a ti. Me alegro por lo que has hecho tú por mí. Sentado en tu trono estás. A los que te buscan, tú escucharás. Yo te canto, yo te alabo, me regocijo
las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Te bendeciré todo el tiempo, yo te alabaré en todo momento. No importa lo que pase, siempre te alabaré. Tú escuchas mi oración.
Cuando clamo a ti, inclinas tu oído. Señor, me has librado de todo mi temor. Te bendeciré todo el tiempo. Mis labios siempre te adorarán. Mi alma se gloria en ti. Postrado exalto tu nombre. Te bendeciré todo el tiempo. Mis labios siempre te adorarán. Mi alma se gloria en ti. Postrado exalto tu nombre. Aunque tenga dolor, aunque haya aflicción, de continuo mi boca te adorará. Este pobre clamó y escuchaste mi voz. De mi angustia tú me librarás. Te bendeciré todo el tiempo. Mis labios siempre te adorarán. Mi alma se gloria en ti. Postrado exalto tu nombre. Te bendeciré todo el tiempo. Dios bendiga tu vida, una nueva oportunidad para ver a Dios actuar en este día, para gozarnos como familia, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Continuamos en el libro de Mateo, capítulo 6. Estamos en esa oración modelo del Padre Nuestro. Hemos visto a Dios como nuestro Padre que nos ama. Hemos visto a Dios como un Padre diferente a nosotros los seres humanos. Un Padre que se entrega, un Padre que ama, un Padre que corrige. Hoy vamos a observar la parte donde dice santificado sea tu nombre. Su nombre es santo y Él anhela que tú y yo, sus hijos, su creación, podamos reconocer la santidad de su nombre. Es indispensable que le reverenciemos, es indispensable que le glorifiquemos y que juntos le adoremos. Precisamente la invitación que nos hace el Salmo 34:3. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Qué hermoso es ese texto y qué hermoso cuando lo podemos hacer. Ahí donde estás, puedes decirle: Padre, te amo, eres santo, eres digno de suprema alabanza. Ahí donde estás, exaltemos el nombre del Señor. La palabra santificado significa apartado, separado para uso santo. Y cuando dice tu nombre, se refiere al nombre propio de Dios. ¿Sabes? Es tan importante que tú y yo santifiquemos su nombre y que no lo tomemos en vano, que hace parte de los 10 mandamientos. Entre esos 10 mandamientos, el versículo 7 del capítulo 20 de Éxodo dice de la siguiente manera. Leo para ustedes. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Sabes? En la antigüedad el nombre representaba a la persona. Por lo tanto, al deshonrar el nombre de Dios sería como deshonrarlo a Él mismo. ¡Wow! Sí, Señor. Tomar el nombre de Dios en vano es deshonrar a Dios mismo.
Tú y yo como hijos de Dios, como embajadores del reino de los cielos, debemos honrar, debemos glorificar, debemos exaltar el nombre del Señor. No solamente cuando oramos, no solamente cuando cantamos hermosas alabanzas, no solamente cuando nos congregamos, ¿sabes? Honramos el nombre del Señor. Siempre es lo que debemos hacer. Debemos hacerlo siempre. Debemos hacerlo en medio de nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, en lo que hacemos cada momento. Ahí debemos honrar el nombre del Señor. Debemos honrar el nombre del Señor en nuestras conversaciones. Debemos honrar el nombre del Señor cuando estamos haciendo el aseo, el almuerzo, cuando tenemos que salir a trabajar. Cuando estamos molestos, debemos tener mucho cuidado porque en las muchas palabras nos falta el pecar. Debemos tener cuidado al decir y aún al pensar las cosas. Es necesario que meditemos muy bien lo que decimos, lo que pensamos. No sea que nos encontremos deshonrando el nombre de nuestro Señor. Ahora, tú y yo debemos también honrarlo con nuestras llamadas, con nuestras conversaciones telefónicas, con nuestros mensajes de texto. Cuando estamos en familia, hablando, riéndonos, que sale de todo, tengamos cuidado. Honremos el nombre del Señor en lo que decimos, como lo decimos. Recordemos algo, somos embajadores del reino de los cielos. Tú y yo representamos a nuestro Padre Celestial y lo debemos hacer con excelencia. Lo debemos hacer de tal manera que su nombre sea glorificado, que su nombre sea exaltado. A tiempo y fuera de tiempo, por tu vida y por mi vida, que juntos podamos exaltar y glorificar el nombre del Señor. Por último, quiero recordarte algo. El desconocimiento de la ley no te exonera de las consecuencias. Ay, es que yo no sabía que eso era tomar el nombre de Dios en vano. Eso no te va a exonerar de las consecuencias. Por eso tú y yo debemos tener mucho cuidado. Te recuerdo lo que dice Éxodo 27. El Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. La invitación es clara. Cuidémonos. Cuando pensemos, cuando hablemos, cuando actuemos. Que todo lo que hagamos como hijos del Rey de Reyes, como embajadores del reino de los cielos, lleve gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Te invito a que oremos. Padre, te damos gracias por esta nueva semana, por esta nueva oportunidad que nos has dado para encontrarnos a pesar de la distancia. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu cuidado, gracias porque tú has sido fiel, no nos ha faltado nada, Señor. Gracias, 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 Señor, porque aún en los momentos más cruciales has hecho provisión, Señor, y sobre todo tu presencia está en medio nuestro, a tiempo y fuera de tiempo. No duerme el que nos cuida, Señor. 24/7 estás atento a nuestro clamor. Padre, gracias. Gracias por tu fidelidad, mi Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu amor inagotable. Gracias porque nos amas con amor eterno, Señor. Gracias por enseñarnos a reverenciar tu nombre, a reconocer que tu nombre es santo, que tu nombre es digno, Señor. Padre, que mi vida debe llevar gloria a tu nombre, Señor. Mis conversaciones, Señor, mis pensamientos, mi accionar debe honrarte a ti, mi Rey. Yo te represento porque soy parte del reino de los cielos. Soy embajador de Cristo Jesús. Y lo que yo diga, lo que yo haga, mis acciones, te deben representar a ti. Por lo tanto, pedimos la guía de tu Espíritu Santo, porque solos no podemos, Señor. Te necesitamos, Señor. Necesitamos de ti, Espíritu de Dios, que nos guíes a toda la verdad cada día. Te adoramos y te bendecimos.
Muchas gracias, soberano Dios, por tu amor. Muchas gracias por tu cuidado. Gracias por protegernos, Señor. Gracias por enseñarnos la verdad de tu palabra, para que cada día caminemos en tu luz, Señor. Te honramos y te bendecimos, soberano Dios. Tú eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde a tiempo y fuera de tiempo en esta semana que inicias. Recuerda, debemos honrar el nombre de nuestro Señor con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones, con todo lo que somos. Que el Señor cumpla su propósito en ti. Antes de darle el paso al pastor Harold, te doy toda mi felicitación a cada mamá, a cada mujer que nos está viendo. No podemos pasar por alto. Estamos en este mes, ya ha pasado el Día de la Madre comercialmente, pero bueno, 365 días del año tenemos a papá y a mamá, así que todos los días son nuestros días, especialmente para ti, mamá. Dios te bendiga, Dios te guarde, que puedas ser esa mujer sabia y entendida en los tiempos, y que en medio de esta generación tus hijos te puedan llamar bienaventurada. Feliz día, mamá. Dios te bendiga. No olvides quedarte hasta el final. Busca todo lo que necesites para tomar los apuntes y que juntos podamos seguir creciendo a la luz de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte, nuestras oraciones a tu favor. Bendiciones, amada iglesia. Hermanos, seguimos aprendiendo acerca de la importancia de las finanzas y la Biblia. Es sumamente importante que tú administres bien tu dinero, que tú estés atento con lo que tú tienes que hacer. Hoy vamos a seguir hablando de la importancia de la honestidad y de la integridad. La semana pasada estuvimos hablando puntualmente acerca de cómo debemos de manejar ese tema de la honestidad, ¿verdad? Teniendo un temor saludable a la disciplina de Dios. Hoy quiero hablar de un punto que es bien importante. Debemos de rodearnos de personas honestas e íntegras. Hay un dicho popular que el que anda con la miel algo se le pega. Y otro dicho más que uno dice, se me escapa en este momento, pero reconocer que realmente con nosotros, con quien andemos, es sumamente importante. Y quiero que me acompañes al libro de Proverbios capítulo 13, verso 20. Proverbios capítulo 13, verso 20, por favor. Dice acá: el que anda con sabios será sabios, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con la miel, algo se le pega. Dos dichos populares que tenemos, pero el texto bíblico dice: el que anda con sabio, ¿cómo es? Sabio. Y le dice: mas el compañero de los necios sufrirá daño. Dice en la Biblia, esta es la Biblia de las Américas: el que anda con sabios se vuelve sabio, pero el que anda con insensato, su camino es de muerte. Esa es la Biblia de la Reina Valera, nos dice de esta manera. Te hago una pregunta entonces. ¿Qué piensas tú de tus amistades? ¿Son importantes? No estoy hablando del tema de salvación, estoy hablando del tema de relación. El texto nos está hablando aquí de relación. Tú y yo conocemos que hay amistades que en vez de hacernos sumar en nuestra vida, son personas que nos restan a nosotros. Y en esto quiero decirte que detenidamente leas el libro de Proverbios. Porque el libro de Proverbios, en el capítulo 1, le está dando una enseñanza, nos da una enseñanza a todos de cómo debemos de actuar. Y quiero que me acompañes a Proverbios capítulo 1, ¿verdad? Voy a buscarlo acá. Proverbios capítulo 1.
Y específicamente, al final del capítulo, el proverbista nos enseña de saber escoger con exactitud las compañías, porque este tipo de compañías nos van a llevar a que nuestras vidas sean por un camino de bien o un camino de mal. Pero en el capítulo 2 de Proverbios, en el versículo 12, ¿verdad? ¿Ves conmigo allí? 12, dice: para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. ¡Wow! Todo lo anterior que está en el capítulo 2 de Proverbios es con el propósito de ¿qué? Dice, para librarnos, librarnos del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Versículo 13, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal. Y dice que se huelgan en las perversidades del vicio. ¡Wow! Y finalmente dice el versículo 15, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Entonces encontramos que la recomendación del proverbio una y otra vez para ti y para mí es que debemos de escoger con quién andamos. Hay que andar con personas honestas, unas personas que sean íntegras. Pero también podemos encontrar que hay otra razón por la cual Dios nos manda a pedir sabiduría o a una vida íntegra. Está en el verso 16. El verso 16 de Proverbios dice, si nosotros adquirimos sabiduría, si nosotros adquirimos inteligencia, si nosotros adquirimos conocimiento, si nosotros adquirimos entendimiento de parte de Dios, dice, primero nos aparta de los malos amigos, de las personas que andan por caminos extraños o por los malos caminos. Y lo segundo, dice, serás librado, versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Ay, 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 ay. ¿Quién nos puede ayudar a salir librado de ellos? Cuando tú y yo decidimos poner a Dios por encima de todas las cosas. Ahora, en Juan 15, Jesús nos dice que Él es nuestro amigo. Tu mejor amigo, el mejor amigo tuyo y el mejor amigo mío debe ser Jesús. Usted me dice, pastor, yo quiero un amigo en cual yo recostarme el hombro. Dios, cuando tú pones a Dios por primero, Dios te va a colocar en esta tierra una persona en el cual tú y yo podemos recostar el hombro y podemos conversar con Él. Llevándole primeramente toda nuestra carga a Él. Y después te va a dar, porque hace parte del cuerpo de Cristo, una persona que tú puedas abrir tu corazón profundamente y hablarle la realidad que estás viviendo. En medio de ahora del cautiverio, en medio de la cuarentena, tú y yo podemos encontrar personas así, donde nosotros podemos abrir nuestro ser un libro abierto, como dice la Biblia, y poder reconocer que es allí. Ahora, estamos hablando debemos de rodearnos de personas honestas e íntegras. Y el libro de Proverbios nos enseña sobre ello. Un libro de mucha sabiduría. Te animo, como siempre lo hemos hecho, a que leas un proverbio de acuerdo al día y vas a aprender profundamente, además del devocional que estamos dando con la hoja de nuestra devocional que estamos haciendo, ¿verdad? Yo tengo acá en mi Biblia, aquí la tengo y la voy señalando. Además del devocional podemos usar proverbios de acuerdo al día y un salmo. Eso te va llenando de mucho enriquecimiento profundo de la palabra y te va dando sabiduría. Entonces, miren dos puntos importantes. Y este punto lo voy a dejar allí, porque tenemos que seguir desarrollando el próximo domingo debemos de rodearnos de personas honestas e íntegras. Recuerda, Proverbios 13:20, Proverbios 2, capítulo 2, verso 12 en adelante y el verso 16.
es bueno que tú y yo nos rodeemos de buenos amigos, que tú nos rodeemos de personas que necesitan ver a Cristo, está bien, pero cuando uno se miela mucho con alguien que está en conductas que no son agradables a Dios, al final el proverbio dice 13:20, nuestro camino es de muerte. Y yo sé que tú y yo no queremos un camino de muerte, y tampoco Dios, Papá Dios, no quiere eso. Y tú y yo tenemos que entender que nos da esta palabra para que vivamos una vida íntegra y honesta para su gloria y para su honra. Dios te siga bendiciendo, Dios te siga guardando, sigamos adorando y exaltando el nombre de Dios cada día más con nuestro estilo de vida en adoración y exaltación a Él. Bendiciones, mis hermanos. Dios les guarde, Dios les siga bendiciendo profundamente. Honestidad e integridad. Amada Iglesia, este es el tiempo de demostrar cuánto del amor de Dios está en nosotros. Es el tiempo para que aquel que tiene más dé a su hermano que tiene menos. Ciertamente Dios ama al dador alegre. Si compartir lo que poseemos alegra nuestro corazón, gocémonos, porque es el Espíritu de Cristo perfeccionando el amor del Padre en nosotros. Cuéntanos tus necesidades. Llámanos o escríbenos a nuestras líneas de WhatsApp que aquí aparecen. ¿Quieres ofrendar? Puedes hacerlo en especie o en dinero. Contáctanos o, si lo prefieres, hemos habilitado 2 cuentas bancarias donde puedes consignar tus donativos, ofrendas o diezmos. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes de Facebook y por la página de la radio, donde puedes acceder al canal de TV en YouTube. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es amor, paz y perdón. Por mí murió en el Calvario, mas de la tumba con poder resucitó. Grato es tener a un tierno niño, precioso don que Dios nos da. Cuánto mejor cuando Él recibe al Salvador, y vida eterna gozará, porque Él vive. No temo el mañana, porque Él vive. Seguro estoy, porque yo sé que el futuro es suyo y que la vida vale porque Él vive hoy. Se acabará mi vida un día, enfrentaré muerte y dolor, mas a Jesús veré en la gloria y reinaré con mi triunfante Salvador, porque Él vive.
futuro es suyo y que la vida de hoy Él vive hoy. Hermanos, seguimos estudiando nuestra hermosa oración, la oración que Jesús hizo por sus discípulos, basado en San Juan capítulo 17, verso 9 en adelante. La semana pasada abordamos el verso 9, el verso 10 y el verso 11. Nos quedamos en el verso 11. Quiero, para los que están entrando en sintonía, ponerlos a tono con lo que estábamos hablando en ese verso. Hablábamos específicamente, déjenme y lo leo para todos nosotros. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Entonces hablamos, primero que todo, ya no estoy en el mundo. Jesús ya nos estaba despidiendo, ¿verdad? Despidiéndose. Mas estos están en el mundo. Los discípulos se quedaban en el mundo y Jesús se tendría que ir. Yo voy a ti. Yo voy a ti. Y después dice, Padre Santo, mostrándonos el carácter, la esencia de nuestro Dios, del Dios todopoderoso, del Padre sobre todas las cosas, la esencia de Él, que es un Padre santo. Dios es santo, ¿verdad? Dice, Padre Santo, dice, a los que me has dado. Recordemos que ¿quién le dio a Jesús los discípulos? Se los dio el Padre. El Padre le concedió a los discípulos a su Hijo. Y su Hijo está orando para que sean guardados. Dice, guárdanos en tu nombre. Wow. El nombre del Padre es sobre todo nombre. Es un nombre poderoso, un nombre que tiene toda la autoridad. Y dice, para que sean uno. Y la importancia que haya unidad en los discípulos. Y quiero leer literalmente lo que la semana pasada hablábamos o leímos. Nos habla de una o con una actitud en común, que ellos permanezcan en Él, que Él permanezca en ellos. Está hablando el verso. Todos estarían reafirmándose a la unidad en el amor. Todas las voluntades dirigidas a un punto en común. Todos los objetivos en común. Unidad, armonía en amor, donde el corazón, la mente y toda la voluntad de cada uno de nosotros y de estos discípulos debe estar dirigido hacia lo que Dios ha determinado. Es que debemos de trabajar en la unidad suprema, y la unidad suprema es la unidad por la cual Cristo oró. La unidad. Yo decía la semana pasada que esta unidad ya está establecida. Tú y yo no debemos de hacer la unidad. Cristo ya estableció la unidad. Y para ti es importante que tengas esto claro. Ya estableció. Ahora necesitamos que nuestro corazón esté dispuesto sencillamente en lo que Dios ha determinado, porque al final el que es glorificado no somos nosotros. Lo que es más relevante aquí es que esta unidad va a hacer que el mundo que está alrededor de nosotros, aquellas personas que no conocen de Dios, que no conocen al Padre, puedan entender que Jesús fue enviado por Dios. Puedan entender que Jesús fue enviado por Dios y la gente va a creer. Ahora pasemos al versículo 12 en medio de esta oración. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Otra vez relevante, Él los guarda en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé.
Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Versículo 12. Jesús sigue solicitando protección en favor de sus discípulos. Sigue solicitando protección en favor de sus discípulos, pero en medio de esta petición hace una mención de Judas Iscariote, que es llamado el hijo de perdición. Ahora quiero que me acompañes a Juan capítulo 6. Judas es llamado Juan capítulo 6, verso 70, ¿verdad? Juan capítulo 6, verso 70, el antepenúltimo verso del capítulo 6 de Juan. Dice de esta manera: Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? ¡Wow! Me hace acordar muy jocosamente que estando una vez en Panamá, las 2 veces que fui, 2003 y 2007, el entrenador o el director del entrenamiento, del Centro de Entrenamiento para Líderes Evangélicos en Bambito, Volcán, Chiriquí, Panamá, Península de David, el pastor un pastor coreano, presbiteriano, él decía muy jocosamente que siempre en el grupo de los líderes, siempre en el grupo de hermanos, siempre existiría un Judas. Fuerte lo que decía este hombre. Es fuerte. Pero me imagino que por su experiencia ministerial lidiando con líderes, lidiando con personas, él saca estas conclusiones. Pero yo creo que este texto, yéndonos al texto como tal, hace referencia a que ya había sido escogido Judas entre los 12, pero él, como dice el texto bíblico, dice, uno de vosotros es el diablo. Ya había un testimonio en el corazón de Jesús que uno de ellos iba a ser el instrumento del diablo, iba a ser el diablo para entregarlo, ¿verdad? Entonces miren algo bien lindo del versículo. Ahora acompáñenme de nuevo a Juan 17 verso 12. Está refiriéndose al carácter, no al destino. Cuando hace referencia de Judas Iscariote, está refiriéndose al carácter, ¿verdad? Al carácter mismo de él. El texto no describe que él estuviera predestinado para ello. El texto nos está diciendo tácitamente, claramente, que Judas era predestinado para ello. Y bueno, es lo que el texto nos está arrojando, ¿verdad? Para ello. Antes, por el contrario, él ya estaba perdido. Antes, por el contrario, Judas ya estaba perdido en su corazón. Judas hizo uso de su libertad. Hizo uso de su libertad. Dios usó esa acción mala del hombre para que se diera su propósito. Y lo voy a leer de nuevo detenidamente. Esta referencia, la de Juan capítulo 6, verso 70, y el punto de que nos enseña donde Jesús habla o hace mención de Judas Iscariotes, esta referencia está referenciándose directamente al carácter que había en la vida de Judas. ¿Cuál era el carácter? Y no al destino que iba a suceder con él. Al carácter y no al destino. El texto no describe que él estuviera predestinado para ello. El texto no está describiendo eso. Antes, por el contrario, él ya estaba perdido. Ya él estaba perdido. Y Judas hizo uso de su libertad. Hay un texto que dice el mismo Juan, que no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Amén. Y que algo que hay que tener en claridad es que en los posteros días aún nosotros los escogidos, y dice aún que estemos firmes, podemos ser engañados. Y ninguno puede decir
yo me libraré de esto. Todos nosotros podemos ser engañados y caer. Por eso que el Señor nos manda a velar, a orar. Dice, estad velando porque vuestro adversario está alrededor de ustedes como león rugiente, buscando a quien devorar. Debemos estar velando, orando en permanencia en lectura de la palabra, viviendo conforme a esta bendita palabra. Está refiriéndose al carácter, no al destino. El texto no describe que él estuviera predestinado para ello. Antes, por el contrario, él ya estaba perdido. Judas ya estaba perdido. Judas hizo uso de la libertad que tenía, así como tú y yo podemos hacer uso de la libertad que tenemos. ¿Tú tienes libertad o no? Yo tengo libertad. Yo puedo tomar una decisión de no seguir a Cristo. Tú puedes hacer lo mismo. Y eso puede ser normal. Ahora, en medio de la cuarentena, del cautiverio, mucha gente puede decir, no quiero seguir ser cristiano. Es decisión tuya, no de más nadie. Porque al final lo que dice Apocalipsis y el texto, el que persevere hasta el final es lo más importante. Y tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y con temblor y perseverando en el Señor. Día a día en oración, lectura de la palabra, obedeciendo. Recordemos lo que el texto nos decía anteriormente, que los discípulos reciben la palabra. Reciben primero la palabra. Hay gente que no recibe la palabra. La escucha pero no la recibe. Recibe la palabra. Después dice que conoce la palabra que Jesús le dio a ellos. Y lo tercero, ellos creyeron la palabra. Y luego salen y obedecen la palabra. ¿Cómo está tu vida con ellos? ¿Recibes? ¿Verdad? ¿Conoces? Quiero no leer o no describirlo de una manera equivocada. Quiero leerlo como lo enseñé, de una vez puntual. Reciben su palabra, entienden su palabra, la entienden su palabra, y lo siguiente es, la creen la palabra. Recibir, entender y creer la palabra. Eso es lo que el texto nos decía. Y voy a ir de nuevo a eso. ¿Cómo tú recibes la palabra? ¿Entiendes la palabra y la crees? ¿O simplemente tú tomas una decisión? Yo la escucho y yo veo que no importa. No. Recibamos la palabra. Entendamos la palabra. Y luego creamos la palabra. Y cuando tú y yo, en nuestra vida sucede este proceso que es a la medida de Dios, tú y yo comenzamos a caminar en obediencia a esa palabra que Dios nos ha dado. A la palabra que Dios nos ha dado. Miren lo que nos sigue diciendo el verso 12. Hay dos afirmaciones en este versículo. Hay dos afirmaciones. La primera, no tener miedo, ya que Jesús los ha guardado para que ninguno se pierda. Ellos no deberían de tener ningún temor porque Jesús los había guardado. El texto lo dice, verso 12 dice, cuando estaba con ellos en el mundo y yo los guardaba en tu nombre. Versículo 12. A los que me diste yo los he guardado. Encontramos que ¿quién los guardaba? El Señor Jesús. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Él los guardaba. Entonces lo primero que nos muestra el texto, que no deben de tener miedo, ya que Jesús los había guardado para que ninguno se pierda. Lo segundo es el aspecto divino de Dios Padre, ya que Él es la voluntad de Él se hace sobre cualquier cosa. La voluntad del Padre refleja que la voluntad de Papito Dios se cumple por encima de todas las cosas. La voluntad del Padre. Es del hombre hacer planes y de Dios que se dé, dice el libro de Proverbios de nuevo. El hombre alista
para la batalla el caballo, pero el que da la victoria es el Señor. Tenemos que entender en medio de todo este proceso que Dios sigue gobernando. Dios es totalmente autoridad sobre tu vida y sobre mi vida. Pero también reconocer que tenemos que dársela a Él, rendírsela día a día. Vayamos al verso 13, por favor. Vayamos al verso 13. Ves conmigo el verso 13. Ya estamos acabando este proceso. Dice el verso 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Jesús vuelve a comentar de su partida en este verso. Y está diciendo estas palabras con el propósito de beneficiar a los discípulos. Está hablando en pro de beneficiar, o que ellos se sientan más tranquilos, de beneficiar a los discípulos. Es que Él ora por ellos para que ellos tengan su gozo. Recuerda que hace días estudiamos sobre permanecer en el Señor. Y ese día hablábamos sobre Juan 15:11. Y quiero que me acompañes. Juan 15:11. Juan 15:11 dice de esta manera: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. El objetivo era que el gozo de Cristo estuviera en nosotros. Y si tú y yo, teniendo en cuenta el texto de Juan, permanecemos en Él, obedecemos sus palabras, entonces vamos a tener o vivir con ese gozo. 1, 2, el gozo que está haciendo referencia es el que nos provee o produce en nuestra vida el gozo del Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu es gozo, ¿verdad? Ese gozo tú y yo debemos de tenerlo. No permitir que nada ni nadie nos lo robe, porque ya Él nos los ha dado. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros y algo o alguien o alguna circunstancia nos roba el gozo, esa circunstancia o esta persona tiene mayor autoridad que Jesús en tu vida y en mi vida. Sencillamente le estamos dando autoridad a esta persona o a estas circunstancias en vez de gozarnos o vivir una vida en gozo como Jesús la dio. Vayamos al versículo 14. Ves conmigo por favor a Juan 17, verso 14. Yo les he dado tu palabra. De nuevo Jesús hace referencia en este versículo, en el versículo 6 y en el versículo 17 y en el versículo 20 hace referencia que es la palabra del Padre y no es su palabra. Ahora, la palabra que nosotros debemos de hablar no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Lo que se debe proclamar, decir y vivir es la palabra de Dios, no mi palabra, no la palabra mía, es la palabra que está aquí, la palabra de Dios. Mira lo que dice el verso 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ni tú ni yo pertenecemos a este sistema. Si tú estás muy tranquilo con este mundo, tienes que revisar si tú realmente eres de Dios. Porque nosotros debemos estar siempre pensando en nuestra patria potestad, arriba en los cielos. Nosotros no somos de este mundo. Andamos y militamos y vivimos en este mundo, pero pensando que nuestra ciudadanía es de los cielos. Y no podemos poner nuestra esperanza en este mundo, porque lo perdemos el tiempo. Nos desenfocamos. Entonces el mundo se vuelve nuestro rey, nuestro Señor, y Jesús lo hacemos hacia un lado, y su escritura la hacemos hacia un lado, y eso no se trata. Se trata de que nosotros vivamos conforme a la bendita palabra del Señor. Jesús les ha dado
un regalo, y este regalo es la palabra de Dios. Tú y yo tenemos un regalo, y lo he dicho varias veces, que tú y yo pertenecemos, o somos el libro, el pueblo del libro. El pueblo del libro. Tú y yo debemos de darle gracias a Dios porque esto es un regalo que nos ha dado y es su bendita palabra. Ya que antes, en el verso 6, había hecho referencia sobre ello. Ya que la palabra del Padre no se puede adquirir de forma natural. Ay. Nadie. Hay gente que refuta la palabra de Dios y lo hace de una manera natural, pero no en un mundo espiritual, hermano. Y esto es un tema sumamente espiritual. Es que toda la revelación, el mundo refiere a un grupo de conocimiento profundo de Dios. Es por esto que son odiados. ¿Por qué? ¿Por qué somos odiados? Porque la misma palabra que mora en nosotros y debe de morar en abundancia hace que nosotros seamos diferentes. Esto podría ser una situación aburridora para algunos o para otros incómodos, pero siempre yo he estado pensando en ello y lo repetiré. Y sabrán que ustedes lo van a recibir mientras que escuchen nuestras prédicas. Tú y yo debemos que parecernos a Cristo. Porque si no, apaguemos y vámonos. Al final tú ves ese carácter de Pablo y el carácter de Cristo. No era su carácter. Pablo se convirtió en un esclavo del Señor. Jesús le decía Señor a su papá. También, con autoridad, con aquel que está sometido a otra persona. ¿Tú y yo estamos sometidos a Cristo? ¿O simplemente lo tenemos para nuestras necesidades o para cuando necesitamos que Él nos ayude con algo? Este es lo que caracteriza a los discípulos de Dios. ¿Sabe qué es? Que su palabra es relevante. ¿Sabe qué caracteriza a los hijos del diablo? La oscuridad y la incredulidad. La oscuridad y la incredulidad caracteriza a los hijos del diablo. Todos los valores son en contra de Dios. Esos son los valores de los hijos del diablo. La oscuridad y su incredulidad y todos los valores que manejan van en contra de los valores de Dios. Jesús tiene pendiente, es un origen, dice, Jesús tiene pendiente, su origen es un origen de carácter carnal. ¿A quién? El origen de ellos, de los que aborrecen a los discípulos, son de origen carnal, no espiritual, totalmente carnal. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El plan de los discípulos, ¿verdad? El plan de los discípulos aún está en el mundo. Recordemos algo bien interesante, bien puntual que la Biblia nos dijo anteriormente, que Jesús le había revelado, le había mostrado la palabra a ellos y al Padre a ellos con el propósito de que ellos siguieran con la labor misional o de misiones que Jesús había hecho. Eso está vigente hoy. La labor misional de misiones está vigente hoy para ti y para mí. Ir y hacer, ¿qué?
discípulos de las naciones, está vigente, esto no se ha acabado. Tú y yo tenemos una responsabilidad de ir y hacer discípulos. Y aquí está reafirmando que ellos no son del mundo y que tienen que seguir con su labor misional. Ya que si ellos se ausentan del mundo, ¿qué pasaría con el testimonio mismo de Jesús? ¿Qué pasaría? Nosotros quisiéramos, hay veces que uno vive experiencias muy lindas, muy hermosas en su casa, en el trabajo, y uno dice, Dios mío, porque ese es el momento tan especial para irme contigo. Porque sabemos nosotros, de pronto experimentando, sé que esto es muy subjetivo, claro que sí, pero sabemos que experimentar este tipo de situaciones le da a uno gozo y una tranquilidad sobrenatural. Yo te animo, mi amigo, mi amiga, que estos tiempos sean día a día. Pero en el Señor, en la manera del Señor. No vayas a comparar porque lo que pasó ayer, pasó ayer. Hoy es otro nuevo día. Hoy son nuevas sus misericordias. Hoy Dios nos permite experimentarlo de una manera distinta. Aún cuando tú no lo experimentas y sientes una leve ausencia de Dios en ti, eso no es así. Dios está en ti y Dios está alrededor tuyo y Dios sigue estando en control. Aunque no lo sientas, porque a veces el sentir es muy subjetivo. Es un proceso de convicción profunda de que Él está con nosotros. Y yo sé que hay veces que tú dices, yo quisiera que me abrazara, y Dios por su espíritu te abraza. Pero también usa a otras personas que te abrazan en ese momento. Y uno puede experimentar que ese abrazo que alguien te dio vino de Dios. Versículos 16 y 17. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Les pide que los santifiquen. Entonces, algo que es muy relevante acá es que nosotros necesitamos vivir una vida de santidad. Nosotros necesitamos vivir una vida de santidad. Vuelvo y lo digo. Sin santidad nadie puede ver a Dios. Dos dinámicas del Antiguo Testamento que nos muestra es que Dios demandaba de su pueblo, uno, que obedecieran sus estatutos, y lo segundo, que vivieran en santidad. Eso Dios demandaba de quién, en el Antiguo Testamento, de su pueblo. Hoy sigue vigente el obedecer su palabra y sigue vigente en vivir en santidad. En el Antiguo Testamento tenemos el libro de Levítico con las leyes ceremoniales. En el Nuevo Testamento vemos que por muchos textos bíblicos nos instan, nos exhortan a vivir en santidad. Y dice, el plan de los discípulos aún es estar en el mundo, ¿verdad? Les pide que los santifique, es que los consagre en su servicio en medio de este mundo, que fue el mismo objetivo que de la misión de Jesús. Santificarlo en medio del mundo en que estamos. Recordemos que el príncipe de este mundo es Satanás. Y la intención es que nosotros seamos santificados y ya estamos listos por ello. La santificación es todo lo opuesto a tener algo terrenal y carnal. Miren cómo Juan está hilando, viene hablando del tema del versículo 13, 14, 15 y el versículo 16 y 17 sigue acentuando sobre ello, muy ligeramente, muy someramente, pero sigue hablando de la santificación y que hay una diferencia entre aquellos que viven en el mundo y que tienen su conducta en el mundo y nosotros que somos parte de este reino y cómo debemos de vivir como siendo parte de este reino. Es que estamos llamados a ser santos, apartados de las costumbres de este mundo. Somos llamados a ser santos y apartados de las costumbres de este mundo para poder ser útiles al mundo. Para poder ser útiles ¿a quién?
al mundo. Tú y yo sin santidad, sin vida agradable a Dios, no podemos ser objetos usados por Dios. En Timoteo dice que ahí en una casa grande, un lugar grande, hay objetos para honra y otros para deshonra. Dice, pero aquel que se aparta será usado para honra. Apartémonos de lo que el mundo nos quiere dar. Yo sé que hay mucha gente buscando de Dios por las circunstancias, pero no busques a Dios por las circunstancias, busquemos a Dios por quien es. Y porque Él nos está atrayendo a Él para que disfrutemos de Él y que vivamos una vida de santidad y ante todo una vida de salvación en Él. Eso es lo que está pidiéndonos el Señor. Sigo leyendo acá. Es la verdad que nos santifica. La verdad de Dios es la que nos santifica. En Juan 15, ¿recuerdan cuando Jesús dijo, ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado? En la medida que tú y yo nos acercamos, nos exponemos profundamente al texto bíblico, tú y yo vamos a vivir una vida mayor de santidad. Escuchen. No solamente teniendo un conocimiento, es que esa palabra que recibimos la estamos entendiendo, y al entenderla nosotros, el Espíritu Santo nos lleva a orar, nos lleva a que confesemos pecados, nos lleva a que actuemos correctamente y comenzamos a vivir una vida que es agradable a Dios y una vida que es totalmente diferente a la que hemos venido viviendo. Qué hermoso. Estamos en el versículo 16 y 17. Yo quiero que me acompañes ahí mismo en Juan, verso 8, capítulo 8, por favor, verso 31 y 32. Juan, capítulo 8, verso 31 y 32. Dice, dijo entonces Jesús a sus discípulos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecemos en su palabra, permanecer en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Y 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El que nos libera a nosotros es la palabra de Dios, y el permanecer puntualmente un día a día en el Señor. Así que la intención, la invitación que nos hace es que debemos de recibir su palabra, debemos de entender su palabra, debemos de creer su palabra y debemos de obedecer la palabra de Dios. Y es vivir una vida que sea agradable profundamente a nuestro Señor. Versículo 18. Vayamos a San Juan, capítulo 17, verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado. Es que la misión que fue asignada para Cristo la están abrazando los discípulos y la hemos abrazado tú y yo, ¿verdad? En medio del mundo que estamos viviendo. Dice, es que la misión de Cristo se ha constituido en modelo para los apóstoles, ya que Jesús pide al Padre que los consagre, que los santifique o consagre. Él los envía al mundo. Y recuerden el capítulo 13 de Hechos. Me encanta ese capítulo donde estaban orando en ayuno, en oración, y el Espíritu Santo tuvo a bien llamar a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio. ¿Qué hicieron los ancianos enseguida? Oraron por ellos y luego los encomendaron a la misión que Dios le estaba dando. Aquí, ya que el versículo anterior está hablando, hace referencia de que Jesús está orando por ellos para que vivan una vida de santificación en la labor que tienen que hacer. Ahora aquí, en medio de todo lo que están viviendo,
Y después de esa oración es que, al igual que Jesús, ellos vienen en una misión concreta con la que tuvo que Jesús que cumplir. La misión de nosotros es concreta en este mundo: ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. ¿A quién estás discipulando? ¿A quién estás discipulando en este tiempo? ¿A quién estás compartiendo la palabra? ¿A quién estás fortaleciendo en la fe? A través del WhatsApp, a través del Facebook, a través de tener correos. Hacerlo de una manera intencional, que la gente está abierta, muchas personas están abiertas a escuchar de Dios, a leer, a escuchar alguna palabra de Dios. Versículo 19. Ves conmigo, por favor. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Surge otra vez el tema de la santificación que viene hablando Jesús. A diferencia es que Jesús dice que Él se santifica al mismo. Ya no es el Padre, es Él mismo Jesús que se santifica en santidad, ya que Él pone su vida de manera voluntaria al servicio del Padre. Él coloca su vida de manera voluntaria al servicio del Padre. Esto viene en relación con los discípulos, ya que Él lo hace también por ellos. Está colocando su vida en obediencia al Padre, pero también por los discípulos. Recordemos que este texto está hablando del versículo 9 en adelante, hasta el versículo 19 está hablando de la oración que Jesús intercesora por sus discípulos, está intercediendo por ellos. Ahora, muere por ellos, ya que ellos no pueden hacer lo mismo por ellos. Muere Jesús, muere por ellos. Muere para que los discípulos sean santificados, sean apartados solamente para Dios. Qué hermoso. Qué hermoso texto bíblico hemos estudiado hasta este tiempo. Ya nos falta el último texto, que está del versículo 20 al versículo 26. La semana que viene lo desarrollaremos y tiene que ver, Jesús ora por los que creerán, y allí estamos tú y yo, que un día íbamos a creer. Oremos, por favor. Padre, tu palabra nos dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, para que ellos crean. Padre, tu palabra nos invita también a reconocer que debemos de tener un solo objetivo, un solo anhelo en el corazón, y es que todo esto lleve gloria y honra a tu santo nombre. Es sumamente que nosotros seamos guardadores de la verdad y de la unidad que ya tú estableciste, porque sean uno, así como nosotros somos uno. Era la oración, ¿verdad?, de Jesús, papá. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Nos habla la importancia de vivir de unidad. Unidad contigo, unidad entre nosotros, con un mismo objetivo como tus discípulos. Y un objetivo claro, tácito, que tú has establecido en tu palabra, es de hacer o seguir con la misión que tú
comenzaste, que luego fue delegada a los apóstoles y ahora los padres apostólicos la comunicaron de generación en generación. Y gracias a esa obediencia de estos hombres, los apóstoles, de su entrega a ti, hoy yo soy salvo. Tú, mi hermano, eres salvo por la gracia de Dios y por la misericordia de Dios. El Evangelio nos ha alcanzado para que vivamos en santidad para Él en todo momento. No vivamos para nosotros, apartado de este mundo, apartado de este mundo. Ya dije que Jesús no oró por el mundo, oró fue por sus discípulos, para que seamos guardados. Y dijo que los que tú me has dado, guárdalos en tu verdad. Padre, guárdanos en tu verdad, para la gloria y la honra tuya. Ayúdanos a vivir una vida agradable delante de ti. Señor, quita todas aquellas circunstancias que nos llevan a amar el mundo más que a ti. Quita todo destello de estar viviendo vidas religiosas, vidas que no son agradables delante de ti. Y ayúdanos a vivir una vida de unidad genuina, Señor, donde el que tiene la razón eres tú, Dios, por tu gracia y por tu misericordia. Has establecido tu bendita y hermosa palabra. Bendícenos y guárdanos, Señor, y guía nuestra vida por la senda de justicia. Que este resto de domingo, Señor, sea un domingo extraordinario y consagrado a ti en toda nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les guarde, Dios les siga bendiciendo. Cuídense, por favor. Pronto saldremos de esto. Cobren ánimo. Te animo a que sigas adelante. Mira que te mando, como dice su palabra, que te esfuerces y seas valiente. Que no temas, porque Dios está con nosotros. Bendiciones. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.